pero no me he sentido pecado en ese sentido. Una cosa es rechazar al Papa y otra cosa es criticar si algo de lo que hace o dice no estás de acuerdo. Un ejemplo, el Papa tiene un concepto muy negativo del proselitismo. Tiene que aflorar a las estructuras y a nuestras organizaciones y a nuestras comunidades. Y si no somos capaces de empezar desde abajo, pretender y criticar, sobre todo, criticar a lo de arriba, me parece un poco miserable, ¿no? Un poco miserable. Entonces, quien nos lleva a la política debiera ser la misericordia. Es el compadecerse de los demás, el sentir, como tú decías, que lo que le pasa a él. Al introducirme en la historia me doy cuenta que la realidad es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora la estamos viendo de otra manera porque tienes el robot ahí y la comunicación es instantánea. Entonces, y luego tienes la influencia del algoritmo que te está mandando información específica y eso es peligroso también. Hay toda una, de repente no sé si una pastoral de todo esto que se tendría que hacer para ver cómo resuelves esas cosas también, ¿no? Pero que no me parece novedad en absoluto todo lo que está pasando, que siempre ha estado ahí, pero ahora se sabe más y estamos todo de inmediato y al instante. Sí. Y luego hay que ser un poco más riguroso también, porque no es una pregunta, pero escuchando todo lo que estamos conversando acá y reflexionando un poco por la política de mi país, soy hondureña, y Honduras vivimos en un país realmente sumamente conflictivo. De hecho, Monseñor Rodríguez es nuestro pastor ya en la capital, y por su introducción en la política, él es bien cuestionado. Yo sobrino, uno de los teólogos latinoamericanos que nos los han prestado los españoles, decía que no podemos quedarnos tratando de cambiar las situaciones de miseria, haciendo misericordia solamente, si no analizamos las causas que la generan. No tengan todavía. Políticos, los dos, no hay por tanto sentarse a cambiar. Quería que fuera mi esposa, estaba buscando una mujer. Y entonces está hablando de eso. Que expresa y tiene que expresar el mismo concepto, la misma. Le acompaña y le guía, de modo de esa realidad para usarla para poder vender el producto y a ti te facture todos los días. Eso es un negocio, por ejemplo, y te lo digo porque Sí, es válido. Y entonces le dice a los obispos en la reunión, ahora son padres, ahora son misericordia. Entonces muchas veces la pasión de verdad el vacío. Y toda enfermedad, eso donde vas mal, el Señor, con el todo. De mi persona, nunca había tocado. Y el primero que iba a pero realmente es un sincero. Yo, y esto se manejaba bastante bien. Y no es que estamos hablando aquí con la iglesia. Dejémonos educar por el que sea el Papa hoy y el que sea el de mañana. Nuestra fe, que no a la vacuna, sino es mucho más, nuestra fe tiene que ser purificada en el tiempo. Y el papel del vicario de Cristo, del Papa y de los obispos es educarnos en la fe. Y que nuestra fe no se vuelva una piedra estéril, una piedra dura. Y ese es el papel del obispo. Yo viví en grupos donde había una gran desconfianza al obispo, y entonces había obispos a los cuales había que obedecer y a obispos a los que había que desconfiar. Yo encuentro que eso es perverso, o no perverso, encuentro que hay un gran problema de fe, porque no es al obispo bueno al que asiste el Espíritu Santo y al obispo malo al que no asiste. Cristo prometió a Pedro y a los obispos que están en comunión con Pedro, y desde las limitaciones humanas que pueda tener un obispo en particular, desde esas limitaciones humanas la providencia habla.
Hemos hecho pues un camino muy cortito todavía, pero bueno, ha dado pistas para pensar, para reflexionar. Este es el propósito de esta charla, ¿verdad? José Luis, creo que tenía otra pregunta, todavía quizás es la última. Sin ánimo de crear polémica, quiero decir una experiencia personal. A mí hay muchas cosas que ha hecho y ha dicho el Papa Francisco que no me han gustado y yo las he criticado libremente y no me considero ni menos católico, por supuesto que lo he hecho con todo el amor filial y con todo el respeto que como creyente me debe le tengo al Santo Padre, pero no me he sentido pecado en ese sentido. Una cosa es rechazar al Papa y otra cosa es criticar si algo de lo que hace o dice no estás de acuerdo. Un ejemplo, el Papa tiene un concepto muy negativo del proselitismo y yo tengo un concepto muy positivo del proselitismo. Entonces, cuando el Papa habla en contra del proselitismo, pues yo a veces me he manifestado a favor del proselitismo, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada. No soy menos católico por ello. Volviendo al tema de la política, y quiero manifestar la gran diferencia que veo entre Europa y América Latina en concreto, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que para ser político, como bien decía el padre Lucas, uno tiene que estar habitado por la misericordia, porque cuando tú ves a alguien que sufre, a alguien que no come, a alguien que está enfermo y no puede ir al médico, entonces el Espíritu Santo que habita en ti es quien te mueve a hacer algo por esas personas. Entonces en Europa hemos vivido durante muchos años con un sistema más justo, ¿verdad? Pero por otro lado, ese sistema justo nos ha hecho descansar toda nuestra solidaridad en manos del Estado, llegando a desaparecer muchas veces la limosna, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque como pagamos impuestos, pues está mal que yo personalmente dé, tiene que ser a través de el Estado y mis impuestos y demás. Y a mí, que vengo de esta Europa, yo voy a América Latina y estoy con los ojos abiertos continuamente. Por ejemplo, descubro en Uruguay, me asombra, me gusta decirlo mucho, ¿no? Me toca siempre. Cuando en Europa empieza la crisis del 2008, nosotros viajamos a Uruguay. Y entonces me dicen los uruguayos, lo están pasando ustedes muy mal. Yo me daba hasta vergüenza que un país que estaba en una situación tan difícil dijera de nosotros, que es verdad, hubo una crisis muy grande, pero que tenemos ahí detrás recursos y el Estado que echa una mano, ¿verdad? Y me decían, ustedes entonces harán ollas populares. Y yo decía, madre de Dios, ¿qué es esto, no? Entonces hay que retrotraerse muy atrás en la historia de Europa para ver esas organizaciones de vecinos que se apoyaban, que se ayudaban, que es admirable. Y entonces, para mí, cada vez que viajamos, es energía viva, energía de solidaridad, energía de misericordia. Y quiero decir que a la política se va por esos caminos. Es decir, tú no puedes pretender llegar a la política del Senado y del Parlamento si nunca te has preocupado por tu vecino, si nunca has visto la miseria del otro. O sea, es que hay que empezar por ahí y de ahí pues llegarás hasta donde llegues, pero lo importante es esto, ¿no? Decía Emmanuel Mounier, cambiad el corazón de vuestro corazón y en el mundo todo lo que ese corazón ha perjudicado. Es decir, tiene que haber una conversión personal, pero esa conversión personal en algún momento tiene que aflorar a las estructuras y a nuestras organizaciones y a nuestras comunidades. Y si no somos capaces de empezar desde abajo, pretender y criticar, sobre todo, criticar a lo de arriba, me parece un poco miserable, ¿no? Un poco miserable. Entonces, quien nos lleva a la política debiera ser la misericordia. Es el compadecerse de los demás, el sentir, como tú decías, que
lo que le pasa a él me pasa a mí, me implica a mí, ¿no? Entonces, desde esa fuerza, desde esa energía, y sobre todo para la gente joven de Europa que está muy involucrada en cuestiones de protección de la naturaleza y de todo esto, pero me temo que por el sufrimiento de los demás estamos menos involucrados. Entonces, me gustaría poder decir que para involucrarse en el sufrimiento de los demás no se necesita ser lo que entendemos todos por políticos. Necesitamos empezar a caminar, empezar a juntarnos, empezar a hacer, como tú decías, pues veo un niño y voy a involucrarme y mañana lo hacemos sistemático y a partir de eso pues va creciendo. Pero si no sembramos esa pequeña semilla, ¿cómo vamos a pretender que todo lo grande funcione? Raúl, bueno, lo que pasa es que vi que el micrófono andaba por la zona y que... Aprovecha. John Sobrino, uno de los teólogos latinoamericanos que nos los han prestado los españoles, decía que no podemos quedarnos tratando de cambiar las situaciones de miseria, haciendo misericordia solamente, si no analizamos las causas que la generan. Ese es un asunto. No podemos quedarnos, seamos misericordiosos, y vas a seguir así siempre. Hay que cambiar las causas que generan esa miseria. Y hay que hacer algo. Eso implica ya no solo el compromiso político, es un compromiso social, que al fin y al cabo lo político es parte de lo social. La preocupación social de la Iglesia es que no nos empeñemos en ser misericordiosos, hacer hogares, asistir a que está en la miseria. Hay que empeñarnos en cambiar las estructuras, las cosas que están generando la miseria. Como conversábamos en la comida, como yo estoy metido con los algoritmos y todo este rollo, estoy ahora estudiando en la universidad ciencias religiosas, porque pensaba que como estaba leyendo mucho, tenía que al menos alguien me ordenara la información en la cual tenía que leer las cosas que tenía tanto hambre de leer. Y cuando empiezo a leer historia de la iglesia contemporánea, más o menos desde el siglo XVII, siglo XVI hasta ahora, que fue la asignatura que he hecho, me di cuenta que digo, pero si esto es lo mismo que estamos viviendo ahora, que no hay diferencia. O sea, me di cuenta que, por ejemplo, el comentario que hacía Daniela sobre el Papa o estas cosas, era porque este tipo de compartires políticos a todos los niveles, cómo los vive cada uno, ¿no? Desde mí, Daniela, Monse. Entonces, lo que está pasando ahora es que cada uno es un emisor. Y me acordaba de lo que decías tú de la opinión personal, ¿no? Y de lo otro que es lo otro general, etcétera, ¿no? Para pastorear y tal. Y lo que pasa ahora es que todo el mundo tiene ya los robots pegados con uno. O sea, tienes el algoritmo que te manda en tu teléfono, porque no lo podemos soltar, hasta dormimos con el teléfono ya es el primer robot y está ahí todo el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de eso, te digo un ejemplo básico y termino. Cuando tú abres el Facebook, ¿vale? Y lo que hace, el problema que hay ahora, uno de los problemas es que te crea una burbuja de acuerdo a lo que tú consumes. Entonces, te manda la información para que tú estés contento, placentero, en todos los aspectos políticos, entretenimiento, noticias de todo tipo, exactamente para que lo que tú quieres y dejas de tener una visión hacia afuera. Es más, cuando el algoritmo deja de ver que tú reaccionas a algo, te va a pinchar con algo que te hace saltar, para que tú sigas usando el algoritmo. Es decir, por ejemplo, si a ti te gusta la política o estás más metido en el ámbito político, literalmente, y tú no estás dejando ningún mensaje ahí, te va a poner algo que no te gusta que alguien diga, puede ser el Papa o algún político o alguna cuestión de pastoral, para pincharte, para que tú reacciones y escribas algo ahí, porque él está intentando consumir data para entender el comportamiento tuyo. Como tú no pones nada en tu móvil, pues está pinchándote para que tú hagas algo en el móvil para entender qué estás haciendo tú. Esa es una realidad que
¿Qué está pasando ahora? Y termino. Lo que yo notaba, que quería simplemente compartir, era que la historia de la iglesia, como la estamos viendo ahora, que dicen, no sé qué, el cardenal, esto, siempre ha sido eso. Lo que pasa es que ahora lo tenemos a distancia de tiro de la mano y cualquiera puede reaccionar pinchando eso. Antes no pasaba eso. Lo que pasaba es que tenían que pasar muchos siglos o años para que haya un análisis histórico de todo lo que estaba pasando, porque no te llegaba la información hasta que se recolectaba todo eso después de 100 años y entendías qué había pasado ahí. Ahora no, ahora lo tienes ahí. Entonces era una cosa interesante que quería compartir, o que me parecía de lo que habías comentado, ¿no? Si hay algún comentario de eso. O sea, que no es tan novedoso, dices, ¿no, Raúl? Al introducirme en la historia me doy cuenta que la realidad es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora la estamos viendo de otra manera porque tienes el robot ahí y la comunicación es instantánea. Entonces, y luego tienes la influencia del algoritmo que te está mandando información específica, y eso es peligroso también. Hay toda una, de repente no sé si una pastoral de todo esto que se tendría que hacer para ver cómo resuelves esas cosas también, ¿no? Pero que no me parece novedad en absoluto todo lo que está pasando, que siempre ha estado ahí, pero ahora se sabe más y estamos todo de inmediato ya al instante. Sí. Y luego hay que ser un poco más riguroso también, porque te llega toda esa información y tú no eres riguroso, ¿verdad? Dices, bueno, no me da. Sí, pero es lo que tú decías, lo de que el Papa, dejarse educar quiere decir ser un poco más riguroso, leer las cosas, profundizar. Pero todas las redes sociales y todo en general se mueve, no quiere eso tampoco, ¿eh? Todo es como distracción rápido. Entonces estamos en esa situación actualmente, ¿no? Y entonces cuando el sistema político, yo intuyo por lo que veo, cuando quiere reaccionar ante estas cosas, es lentísimo. Entonces todos los tíos que gobiernan estas empresas, que prácticamente están ya siendo como especie de gobiernos, porque si tú no pones nada ahí es como si no existieras, y la gente no se está adaptando a eso porque son muy disruptivos, la gente se queda sin trabajo y tal. Pero aunque te digan, oye, esto viene algo nuevo, pero no terminan de prepararse para eso. Y los gobiernos no reaccionan tan rápido como para preparar a la gente para esos cambios. Entonces no preparan, porque las inteligencias artificiales, todo esto no es que sea malo. Lo que pasa es que no están haciendo los gobiernos una cuestión de cambio hacia eso y no funciona tan rápido. Entonces todo es tan rápido ahora que hay un problema gordo de eso, ¿no? Bueno, es lo único. Y las comunicaciones también. Por eso nos informamos tan rápido de todo, ¿no? Antes, si hubieran matado a este pobre hombre ayer, pues no nos hubiéramos enterado al periódico hasta mañana, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. No es una pregunta, pero escuchando todo lo que estamos conversando acá y reflexionando un poco por la política de mi país, soy hondureña, y Honduras vivimos en un país realmente sumamente conflictivo. De hecho, Monseñor Rodríguez es nuestro pastor ya en la capital, y por su introducción en la política, él es bien cuestionado a nivel, ¿verdad?, popular. Y yo soy de las que opino, como muchos sacerdotes nos han dicho en las homilías, que los católicos comprometidos en la iglesia debemos de ser comprometidos en la política. Pero en nuestro país todo es, como bien dice la señora, todo es vendido, todo es manipulado. Yo te doy el voto, pero ¿qué me vas a dar y qué voy a conseguir? Y la mayoría de las personas involucradas en la política ya tienen su curul en la política, ya se sabe que no los van a quitar. Pero me llamó mucho la atención lo que el hermano comentaba aquí de las pastorales, que nosotros sabemos que son un medio inductivo para reunirnos, cambiar las idiosincrasias. Yo pertenezco a una pastoral de la liturgia en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en mi ciudad, y ahí veo yo, ¿verdad?, cómo es necesario eso. Y les repito, los sacerdotes dicen, involúcrense en la política los cristianos católicos comprometidos. Pero ¿qué sucede? Los jóvenes ven eso y son los primeros en decir, ¿yo a qué me voy a meter? Si ya desde antes de introducirse a esos campos, ya están siendo, como quien dice, señalados. Entonces, el escuchar esta idea, ¿verdad?, que exista una pastoral política, es muy halagüeño, porque ahí es un medio de evangelizar a los muchachos e instruirlos, porque en los jóvenes está la vida del mundo, eso lo conocemos todos. Entonces es una participación extraordinaria de nuestra iglesia, saber que hay una manera de llegar a formar políticos católicos comprometidos para lo que es realmente la política. Eso es solamente. Muchas gracias. Ok, síntesis finales. Bueno, lo que dijo Raúl tiene toda la razón. Yo creo, Raúl, que el concepto clave es el cambio de época. O sea, eso lo viene hablando
en América Latina, el primero fue el cardenal Carlos Aguiar en el año 2000. Y eso implica no una pastoral para el Internet. Eso significa que la iglesia tiene que entender que debe de tener nuevas formas de relacionarse con el pueblo, nuevas formas de evangelizar, nuevas formas de catequizar, porque todo está cambiando. Y en el mundo político, desde el año 90, por citar a uno, Giovanni Sartori escribe un libro que se llama Homo Videns, donde dice Sartori, antes las campañas eran por discurso. En esa época, en el 90, dice, hoy una imagen sustituye un discurso político. Hoy hacer política es muy distinto a como se hacía hace 20 años. Entonces, implica hacer una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer iglesia, una nueva forma de hacer familia, una nueva forma de educar. Es un desafío gigantesco. Lo que tú tradujiste es completamente real, y lo que tú dijiste, que tú lo conoces mucho mejor, los algoritmos famosos lo único que hacen es reforzar la opinión que cada uno tiene. Ahora, el Papa, poco para conectarlo con el pensamiento del Papa, en Evangelii Gaudium habla el Papa que este cambio de época que vivimos, un peligro es la globalización, entendiéndola como uniformidad. Es decir, vamos a hacer que todos tengan una misma ideología, una misma forma de pensar, uniformizar a la sociedad. Y entonces dice, el ejemplo de eso es la esfera, donde todo tiene que ser exactamente igual. Él habla incluso de las colonizaciones ideológicas, que se conecta con lo que estábamos hablando en la comida. Entonces, organismos internacionales que dicen, si quieres que yo te preste dinero, tienes que adherir al modelo de familia que nosotros pensamos, o al modelo de sexualidad que nosotros pensamos, etc. Y frente a ello, el Papa habla que nosotros debiéramos de proponer en esta globalización la figura del poliedro. El poliedro, que son distintas caras, cada una distinta entre sí, no todas con la misma distancia hacia el centro, es decir, la riqueza de la pluralidad y la diversidad, pero que todos son parte de un mismo cuerpo. No tenemos obligación a comer carne todos. El que quiere come carne, el que quiere come pescado, pero si se puede comer carne, qué rico es comer carne. ¿Qué quiere decir esto? No estamos obligados a estar de acuerdo con todo lo que el Papa dice. Sí estamos obligados a darle respeto al Papa, sin duda alguna. Estamos obligados a que las cosas que no nos gusten del Papa, hacer la corrección en los niveles que se hacen. O sea, a mí me escandaliza cuando alguien en su red social dispara contra el Papa. Eso para mí me parece que es desleal. ¿Por qué? Porque si estás de acuerdo con el Papa, pues ve a la nunciatura y escribe una carta y quéjate con el nuncio. Háblalo en privado. No se vale públicamente criticar al Papa. A mí me parece. Dicho eso, es legítimo, y además los papas son seres humanos, se pueden equivocar y hay diversidad de opiniones. Pero, en lo personal, yo pienso que hay un gran banquete. Entonces no estamos obligados todos a comer ese banquete. Pero yo, que lo he experimentado, digo, qué gran banquete con los papas. O sea, por ejemplo, el tema del proselitismo. Yo lo viví. O sea, en el grupo que yo les contaba, hacíamos proselitismo para reclutar gente a nuestra organización, que además decíamos que era la organización de los católicos buenos, ¿no? Entonces, ¿qué hace un proselitista? Que era, por ejemplo, lo que caían los legionarios de Cristo en la crisis con Macié, lo que cometieron el Verbo encarnado con Vuela en Argentina, lo que cometió lo mismo los sodalicios en Perú. Hacían listas. Hacían listas para hacer cómo conquisto a la gente. Y entonces, por ejemplo, yo tenía mi lista de candidatos. Entonces, yo tenía que conquistar a mi grupo, y entre comillas a la iglesia, a Juanito, a Pedrito y a Luisito. Eso es proselitismo. Me valía. Eso es proselitismo, por lo menos en México eso es proselitismo. Haces planes de conquista, cómo conquisto a fulano de tal, y entonces yo me acercaba a fulano de tal y me hacía amigo de él para reclutarlo a mi grupo y entre comillas presentarle a la iglesia. La iglesia no crece por proselitismo, la iglesia crece por atracción, porque el que tiene la iniciativa y la dirección es la providencia.
qué bien la pasamos, qué bien se está contigo, maestro, hagamos 3 chozas, quedémonos contigo con toda la tarde. Esa es la idea que está transmitiendo Francisco. Los legionarios de Cristo en la época de Maciel tenían miles de vocaciones. Proselitismo no era el problema de los legionarios. Cuando estalla la crisis de Marcial Maciel, ahí se notó que muchas vocaciones habían sido falsas y por eso se salieron muchos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque dijeron, yo nunca tuve vocación. Lo que pasa es que se acercó alguien y para querer reclutarme en la legión me vendió que tenía yo la vocación. Y resulta que fui instrumentalizado. Por ahí apunta Francisco, pero digo, tienes toda la razón, nadie tiene obligación de estar de acuerdo con todo con Francisco, pero yo, en lo personal les diría, es un banquete que no hay que perderse. Son 2 cosas. Primera, lo que dijo un obispo brasileño que tiene fama de santidad. Decía, cuando yo daba de comer a un pobre, decían que era un santo. Cuando pregunté las causas de la pobreza en Brasil, me acusaron de comunista. Pero uno tiene obligación de pasar de lo personal a lo estructural. Y lo que tú dijiste, pues para mí, el paradigma del compromiso social, el Papa lo dice en Fratelli Tutti, es el buen samaritano, el que se compadece ante el sufrimiento y ayuda. Ese tiene que, para mí, es el paradigma para la participación política y no la guerra cultural. La guerra cultural es, nosotros nos erigimos como cruzados, defensores de unos ciertos valores y principios que tenemos que defender en la sociedad. Y como en la sociedad es una sociedad que está en un cambio de época, y ese cambio de época está convirtiendo en una sociedad secularista muy, muy fuerte, llega a las consecuencias como el del libro de un americano que se llama Opción Benito, y él dice, frente a este mundo secularista, ¿qué le queda a los cristianos? Hagamos ciudadelas, grupos pequeños, en donde nosotros defendamos nuestros principios y valores y los vivamos aquí, aislados de un mundo anticristiano. Yo creo que esa es una tentación, ese es un error, porque el primero es la guerra cultural. En cambio, el del buen samaritano es otro. O sea, yo me meto a política porque alguien cae en el camino y lo tengo que levantar y lo tengo que ayudar. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. No tengan todavía. Políticos novedosos, nuevos, por tanto, sentarse a preguntar. Ella que fuera mi esposa, estaba ahí buscando una mujer. Y entonces está hablando de eso. Que expresen sin expresar el mismo concepto, la misma. Le acompaña y le guía, de modo Debe ser realidad para usarla para poder vender el producto y a ti te facture todos los días. Eso es un negocio, por ejemplo. Y te lo digo porque... Y entonces le dice a los obispos en la reunión, Esa hora solitaria, esa hora silenciatoria. Entonces muchas veces la pasión de verdad, el vacío. Y toda enfermedad, es un hombre más mal, el Señor, protector. De mi persona nunca había tocado. Y alguna vez me iba pero realmente es un sincero. Yo, mi esposa manejaba bastante bien. Y no es que estamos hablando aquí con la iglesia